Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un nuevo capítulo de Educando su Bolsillo. El año 2019 Costa Rica cerró con un déficit fiscal de 8,6%. Esa es la diferencia entre ingresos y gastos más elevada que ha tenido el país en los últimos 40 años. Y esta cifra se alcanzó incluso a pesar de la aprobación del proyecto fiscal. Para este año, lejos de mejorar, más bien el escenario se complicaría y en parte tiene que ver con la pandemia del COVID-19. Incluso las proyecciones más recientes anunciadas por el Ministerio de Hacienda estiman que este año el déficit fiscal del país alcanzaría un 8,6%. Eso sería del Producto Interno Bruto. Esa sería la cifra alcanzada este año del déficit fiscal impulsada por la desaceleración económica que también ha generado todo el tema sanitario de la pandemia. Bueno, para hablar de las posibles medidas que podría tomar el país para mejorar este escenario fiscal, hoy nos acompaña don Luis Diego Herrera, él es analista económico de Grupo Acobo y nos acompaña el día de hoy en Educando su Bolsillo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Luis Diego, yo hablaba de las cifras, pero tal vez muchas de las personas que nos están siguiendo en la transmisión están escuchando números y de pronto es difícil de mencionar qué significa que un país como Costa Rica alcance una deuda de 8,6%, un déficit fiscal más bien de 8,6% para finales de este año y entendiendo que también va a ser la cifra más elevada en 40 años. ¿Qué significa eso para una economía como Costa Rica? Sí, vamos a ver, tal vez como para simplificar estos temas, tal vez a veces se hace como muy lejano, pero simplemente lo que es un déficit es una diferencia entre ingresos y gastos, ¿verdad? Eso se puede tener en una casa también, así como se tiene en un gobierno, se tiene en un hogar en donde los ingresos que recibimos no nos alcanzan para pagar todos los gastos que tenemos. Entonces, normalmente las cifras macroeconómicas se expresan con respecto a toda la producción. Entonces, ¿qué implica un déficit de un 8,6% o de un 5%? El número que sea es que la diferencia entre los ingresos y los gastos representa ese porcentaje con respecto a todo lo que produce la economía. O sea, entonces, vamos a ver, en el 2019 la economía observó un 6,9% de déficit. Entonces, de déficit con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, la diferencia entre los ingresos y los gastos que tuvo el gobierno representan aproximadamente el 7% de todo lo que produjo la economía en ese año. Entonces, eso hace referencia al concepto de déficit, es una diferencia entre ingresos y gastos. Ahora, no siempre es, digamos, el déficit es en esta situación particular, o sea, puede darse el caso en que una economía tenga más ingresos que gastos, entonces tendría un superávit. En el caso de la deuda, que también es otro de los indicadores que Costa Rica ha presentado alarmantemente, bueno, hablábamos antes de iniciar el programa que este año, en este momento, la deuda de Costa Rica está en 60% del Producto Interno Bruto, una cifra que incluso a nivel internacional se considera riesgosa, porque incluso podría significar que el país ya no tiene la capacidad de hacerle frente a la deuda que tiene, incluso se ha hablado del famoso default que podría venir, digamos, relacionado con esta cifra tan elevada de deuda que tiene el país. En este momento es un 60% y se estima que llegaría a un 67%. ¿Eso qué nos dice de la posibilidad que tiene Costa Rica de hacerle frente a su deuda? Sí, vamos a ver, dado que el país tiene un faltante entre ingresos y gastos, eso hay que cubrirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo se cubre? Con deuda. Entonces, esta situación no es reciente, ¿verdad? No es que solo del año pasado Costa Rica mostró un déficit, sino que venimos mostrando déficit hace mucho tiempo. Y la deuda se va acumulando. Entonces, hemos estado pidiendo prestado para pagar lo que tenemos que pagar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que ya llega a niveles que superan el 60% de toda la producción. O sea, si yo me gano 100 colones en un año, 60% representa mi deuda. O sea, ya es un monto que es muy alto con respecto a todo lo que yo produzco. Ya, si Costa Rica como país lograra producir más y más y más, ese nivel de deuda con respecto a todo lo que producimos se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño. Ya, pero lo que está pasando es que la economía no ha crecido tantísimo, entonces ese PIB no se hace tan grande y tenemos que seguir pidiendo prestado porque tenemos un faltante entre ingresos y gastos. ¿Cómo
cambió el panorama una vez que empezó a contraerse la economía con todas las medidas aplicadas en el país, la contracción económica? ¿Cuánto se agravó la situación fiscal que Costa Rica ya tenía y cuánto esto limita el accionar del gobierno para hacerle frente a la posibilidad de reducir, digamos, esta diferencia entre lo que estamos generando y lo que nos está ingresando? Okay. Sin duda, vamos a ver, la situación que está viviendo el país por la emergencia del COVID, lo que viene a hacer es que vamos a recibir menos ingresos y vamos a tener que gastar más. Entonces, sin duda la situación de las finanzas públicas se ve afectada negativamente. Ustedes hablaban como expertos de una serie de medidas. Vamos a empezar a repasar algunas de esas medidas porque la gran pregunta que en este momento tenemos todos es si es posible realmente que Costa Rica, ante la contracción fiscal que ya tenía, ante el problema fiscal que ya tenía y la contracción económica más bien que se le viene sumando ahora producto de la pandemia, si es viable en ese escenario pensar en una mejoría de las finanzas públicas, si es real un escenario, digamos, de transformación. Entonces vamos a hablar o mencionar algunas de las medidas que ustedes presentan que podrían ayudar a que el país mejore esta situación. La primera de ellas es justamente el tema de mantener la eficiencia o la disciplina fiscal, que es uno de los componentes que ustedes señalan y que vamos a estar enumerando el día de hoy. Sí, vamos a ver, a finales del 2019 el país aprueba una ley, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. ¿Qué es lo que hace esta ley? Viene a poner evidentemente mayor pago de impuestos y también viene a poner un cierto orden en el nivel de gasto. Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando hacemos mención de mantener la disciplina fiscal. O sea, el país tiene que controlar el nivel de gastos. Ya se hizo un esfuerzo a través de la ley, pero aún se pueden hacer más esfuerzos. Es decir, si uno analiza hasta el momento la disciplina fiscal que ha tenido el país, ¿dónde podría haber uno señales de que no ha sido la adecuada? Que uno podría decir, bueno, por ahí habría que hacer una revisión de la disciplina fiscal de Costa Rica. Vamos a ver, en las instituciones que hemos creado, realmente se ha hecho la pregunta de si están cumpliendo el objetivo por el cual fueron creadas. O sea, es un tema de eficiencia del gasto. Realmente se ha estado evaluando la eficiencia del gasto. Ahí es una manera de ver si realmente hemos tenido disciplina fiscal y si realmente estamos gastando bien. Y que también viene una segunda medida que ustedes plantean, que tiene que ver sobre todo la reducción del gasto del gobierno, que es una de las medidas que ustedes plantean como una posible también solución a la situación fiscal que enfrenta el país actualmente. Sí, sin duda se han hecho muchos análisis respecto a lo que se debe hacer y en dónde se podría gastar, se podría reducir el gasto, pero es importante que realmente se tomen las acciones necesarias para reducir ese gasto. Ya no es simplemente decir que hay que hacerlo, sino que hacer lo que realmente se debe hacer. Por ejemplo, no sé, duplicidad de funciones, duplicidad de instituciones, revisar todo ese tipo de cosas es importante. Por ejemplo, uno ve el presupuesto que presentó la semana anterior el nuevo ministro, el nuevo jerarca de Hacienda, don Elian Villegas, presentaba un presupuesto y ellos hablan de una reducción en el gasto de 62 millones más o menos que se presenta en este presupuesto extraordinario. Si uno analiza esa propuesta de presupuesto extraordinario, ¿qué tan compatible es con la necesidad de ahorro o de reducción del gasto que uno estaría esperando ver en una condición como la que se está viendo actualmente en el país? Sí, sin duda cualquier esfuerzo que se haga es importante, ¿ya? Pero yo creo que dado los niveles de déficit que maneja la economía costarricense, el esfuerzo debe ser aún mayor, ¿ya? O sea, vamos a ver, lo que presenta el Poder Ejecutivo es consistente con lo que debe seguir haciendo, pero se necesitan esfuerzos aún mayores. Y también otra de las medidas presentadas en la línea de la reducción o la contención del gasto es el tope, digamos, de los salarios, que ahora a partir de ahora los salarios públicos no van a crecer. Eso lo planteaba el gobierno como una medida también para tratar de contener el crecimiento del gasto. ¿Es suficiente ese tipo de medidas o todavía se está quedando un poco lejos, digamos, la propuesta del gobierno de lo que se estaría esperando en un escenario como el actual? No, suficiente no es. O sea, realmente, como le decía ahora anteriormente, el gobierno y el país, esto es, al final de cuentas es un tema país, debe hacer un esfuerzo para reducir aún más todos los gastos que tenemos. Ya no, vamos a ver, en este momento el gobierno está gastando la mayor cantidad de los recursos en remuneraciones, transferencias y el pago de intereses.
Entonces, es importante que el gobierno tenga claro estos rubros y busque reducir en todos los rubros que se puedan. Y en el caso, por ejemplo, del planteamiento, porque también hay otra postura de un grupo de economistas que plantea que más bien en momento de crisis la reducción del Estado podría más bien ser riesgosa, porque uno de los planteamientos es en un momento donde la economía se está contrayendo, donde son los empleados del sector privado quienes están viendo afectado la capacidad de gasto para inyectarle crecimiento a la economía, de pronto si reducimos el lado del gobierno, del sector público, nos vamos a quedar en desbalance, entonces no va a haber ninguno de los sectores que esté consumiendo y en alguna medida reactivando la economía. ¿Habría ese riesgo, por ejemplo, con la reducción del Estado, como usted plantea que es una de las alternativas a las que debería echarle mano el gobierno ante una crisis como la que estamos viviendo? Yo considero que si se redujera demasiado el gasto público, digamos, en un extremo, eventualmente eso puede ser recesivo, o sea que eso implica que afecta el crecimiento de la economía. Ahora, dada la situación que tienen las finanzas públicas, es necesario reducir el gasto, aunque vayan a existir sectores que se vayan a ver afectados y les vaya a doler esa reducción, pero simplemente este país no es capaz de pagar con impuestos el nivel de gasto que quiere tener. Una tercera medida que también se planteaba era, dentro de lo posible, minimizar el gasto de la deuda nueva. Bueno, ¿cómo se interpreta eso? ¿Qué significa poder minimizar el gasto de deuda nueva que tiene el país? Porque la gente lo primero que va a pensar es, ¿cómo recurrir a nueva deuda ya con la situación fiscal que tenemos y con los números que hablábamos al principio del programa? ¿Por qué se recurre a nueva deuda? Y entonces en esa medida entender la propuesta que ustedes hacen de reducir el gasto de esa nueva deuda. Sí, vamos a ver. Este país, yo no sé si la gente realmente es consciente de que llevamos muchos años pagando una parte de lo que gastamos con deuda. O sea, no es nuevo, no es que este año el gobierno tiene que salir a endeudarse, no, ya llevamos muchos años en eso. ¿Y eso por qué? Porque tenemos lo que ya hablamos antes, más gastos que ingresos. Ahora, ¿a qué hacemos referencia cuando planteamos que reducir el costo de endeudamiento? Que esa deuda que necesariamente tenemos que tomar salga más barata, ¿no? El ministro de Hacienda que recién salió, él hacía un cambio de deuda, digamos, no tomar la deuda a lo interno de la economía, sino que pedírsela a los organismos internacionales para que saliera más barata. Esa es una opción. ¿Y por qué es que sale más barata? Bueno, del planteamiento que usted hace, ¿por qué sería más barata recurrir o colocar esa deuda con organismos internacionales y no hacerlo aquí? Bueno, porque ellos ponen condiciones, digamos, que sean más favorables que las condiciones que se encuentran en el mercado local. Ahora, el mercado internacional es un mercado más amplio y más profundo, hay más recursos y por ende los costos de financiamiento son menores. ¿Ya? Entonces, el gobierno sí debe hacer un esfuerzo por buscar esa deuda más barata, en vista de que no vamos a poder cerrar la brecha entre ingresos y gastos en un solo año, vamos a tener que seguirnos endeudando y endeudando, pero ir reduciendo el porcentaje de la deuda, pero para reducir la deuda hay que reducir el déficit. Entonces todo está como ligado, entonces dado que nos tenemos que endeudar, que sea el costo más bajo. ¿Y podríamos aspirar a tener ese costo más bajo aún con las advertencias que nos han hecho las calificadoras y aún con las bajas de calificación que ha sufrido el país en los últimos meses, justamente producto de la situación fiscal que tiene? Aún así nos va a salir más barato endeudarnos afuera que lo que podría salirnos esa deuda a nivel local. Por el tamaño del mercado y por la profundidad del mercado, por la cantidad de recursos que hay afuera, sí. Pero el gobierno tiene que generar acciones que generen confianza y esas acciones las van a ver tanto los intermediarios locales como los intermediarios internacionales. Eso no va a haber diferencia. O sea, el gobierno tiene que ser consistente en lo que está haciendo para generar esa confianza, ¿ya? No es que si hace algunas cosas unos se van a dar cuenta y otros no se van a dar cuenta, no, todos se van a dar cuenta. Los intermediarios internacionales llaman a algún intermediario local y le preguntan cuál es la opinión, ven la opinión de las calificadoras de riesgo, que al final de cuentas eso es lo que hacen, digamos, decir qué tan confiable es un emisor para pagar, ¿ya? Entonces, para bajar los costos de financiamiento, se tienen que tomar todas aquellas medidas que generen confianza en los intermediarios, que al final de cuentas son los que nos van a prestar la plata en momentos en que este país necesita ese dinero. ¿Qué podría ser una medida que genere confianza que hoy el gobierno no está haciendo y que en efecto tiene que aplicar para que genere esa confianza y obviamente nos salga más barato también endeudarnos para poder cubrir nuestros gastos y nuestra deuda? Yo creo que una de las medidas que se pueden tomar y que muchos gobiernos no han logrado tomar, y tal vez esto no es solo de parte del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo y de la sociedad como un todo, son
tomar acuerdos en materia fiscal y tomar medidas en materia fiscal. O sea, si los inversionistas internacionales notan que Costa Rica es capaz de tomar decisiones en materia de gasto, eso genera confianza. Entonces eso hace que estén más dispuestos a prestarle y que estén más dispuestos a prestarle a un menor costo. Otro de los puntos que también se señala como una cuarta medida para poder enfrentar o hacer frente a esta situación fiscal complicada que tiene hoy Costa Rica es mejorar la recaudación. Muchos han hablado de este punto y también quería preguntarle cómo, porque el país ha dado cifras, incluso se habla de la famosa evasión fiscal, que algunos han situado como en 1% del Producto Interno Bruto, otros la sitúan en 3% del Producto Interno Bruto, pero lo cierto es que hay millones de colones que no se reciben, que deberían estarse recibiendo por la evasión fiscal. ¿Cómo se mejora la recaudación de impuestos en un momento como este? Sí, vamos a ver, ese es un tema que se ha dejado de lado en la discusión del tema fiscal, me parece a mí. De nuevo, el ministro anterior lo trajo a colación, el tema de la evasión fiscal. ¿Qué se puede hacer? Mejorar la relación entre los que pagan tributos y el Ministerio de Hacienda, que sea fácil pagar los impuestos, ¿ya? Eso es una manera de que el gobierno logra recaudar más impuestos sin aumentar la carga tributaria, ¿verdad? Lo que no estamos recomendando acá, aumentar la carga tributaria o que se cobren más impuestos, sino que lo que ya está establecido por ley, porque los impuestos se establecen por ley, se cobren de la manera adecuada. ¿Qué tan eficiente es hoy Costa Rica para recaudar sus impuestos? ¿Qué dicen las cifras? Al parecer creo que es como un 3% del Producto Interno Bruto que es de evasión, ¿ya? Entonces digamos, asumiendo que es un 3%, entonces si usted tenía un déficit de 9 y usted logra recaudar 3% más, le queda un déficit de 6. ¿Ya? Lo que le hace falta y tiene que financiarlo con deuda es menor porque usted está recibiendo más impuestos. Y podría ser viable, porque una de las alternativas que está presentando y que incluso el ministro saliente de Hacienda planteaba, don Rodrigo Chávez, él presentaba antes de salir la iniciativa de incluso de pedir un préstamo para hacer más eficiente el sistema de recaudación del país y hacerlo a través de un mecanismo digital. ¿Eso es una alternativa viable o más bien uno pensaría, bueno, pero ¿para qué me voy a endeudar en un momento en el que ya de por sí el escenario es complicado para lograr una mayor recaudación? ¿Cuál es la balanza? ¿Qué pesa más en esa balanza? O sea, si este crédito que usted menciona es el que el gobierno está intentando obtener del Banco Mundial, si este crédito, si el costo de este crédito es menor que lo que vamos a poder recaudar de más, entonces es beneficioso, ¿ya? O sea, yo creo que es beneficioso que se mejore la relación entre el contribuyente y el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Porque realmente necesitamos esos impuestos como país, pero bueno, eso creo que está en camino de ver si el Banco Mundial nos van a dar esos recursos para atender esa situación. Y para terminar, por lo menos con las medidas que ustedes planteaban, una última medida es la reactivación económica. ¿Cómo se reactiva una economía? ¿Qué alternativas hay para reactivar una economía ante una situación sanitaria como la que se está enfrentando no solamente en Costa Rica, sino a nivel global? Sí, en este momento es muy complicado por lo que usted menciona, ¿verdad? Por el tema de que el freno en la economía se explica por un tema que no necesariamente es económico, que es un tema que es sanitario. Entonces digamos que en esta coyuntura particular las recetas que normalmente se aplican no necesariamente van a funcionar, pero sí se ha hablado mucho de que el país puede mejorar el tema de trámites, el tema de acceso al crédito, la modificación de las jornadas laborales, son cosas que se pueden hacer para intentar que la actividad económica se recupere. ¿Y qué es lo relevante de esto? Que entre más actividad económica tengamos, más impuestos logra cobrar el Ministerio de Hacienda. ¿Cómo evalúan hasta el momento las medidas que ha tomado el gobierno para enfrentar la situación de la pandemia? Sobre todo en términos de reactivación y de ayudarle a esos sectores que la están viendo mal o que se están viendo complicados por la restricción y por las medidas de distanciamiento, puedan salir adelante y sean menos los quiebres de empresas, el quiebre de empresas, que es lo que hemos visto por lo menos en los últimos meses a nivel país. Sí, vamos a ver, desde un punto de vista sanitario yo creo que el gobierno ha actuado correctamente, ¿verdad? Ahora, el tema económico está limitado a la actuación en materia sanitaria, ¿verdad? Pues a mí me parece que paulatinamente las medidas se van a ir relajando y la actividad económica va a ir repuntando de nuevo. ¿Cuáles son
las medidas que han aplicado otros países para reactivar la economía que han sido eficientes y que Costa Rica en alguna medida podría replicar. ¿Qué podríamos adoptar de países que lo están haciendo bien en materia de reactivación económica? En general, vamos a ver, en el momento justo cuando se da la pandemia, las reacciones de los bancos centrales y las autoridades fueron similares. Bajar las tasas de interés, ofrecerle liquidez a las personas para no afectar el flujo de caja, pero como le decía, como es un tema sanitario, no hay una receta por replicar, ¿ya? Simplemente que han hecho algunos países, ir abriendo paulatinamente. Algunos nunca tomaron la decisión de cerrar y están viendo consecuencias en la parte sanitaria, ¿ya? Entonces yo creo que no hay recetas y las autoridades me parecen a mí que son conscientes de la afectación económica que esto va a tener. Ya me parece que poco a poco, paulatinamente, han ido relajando las medidas sanitarias. Nos han venido hablando de la situación complicada de Costa Rica en términos financieros en los últimos 10 años. Probablemente hemos escuchado en reiteradas ocasiones ver que la economía no crece lo suficiente, que el déficit fiscal aumenta, que la deuda del país se hace más grande. Y esto, bueno, en algún momento se planteó por la falta de una reforma fiscal. Vimos la reforma, se pusieron nuevos impuestos, llegó la pandemia y estamos viendo una situación aún más complicada que la que se planteaba hace un par de años. ¿Qué tan grave es hoy la situación fiscal de Costa Rica y qué tan real o tan viable es que el país logre mejorar ese escenario al aplicar por lo menos algunas de estas medidas que ustedes plantean como posibles alternativas? Viable sí es, ¿verdad? Pero como le decía hace un momento, tienen que tomarse las decisiones, ¿ya? O sea, se han hecho muchos análisis, muchos estudios de lo que debería hacer el país, pero realmente pareciera ser que no hay tanto compromiso por hacerlo. Entonces, si el país realmente se compromete a tomar las decisiones que sabe que tiene que tomar, es viable solucionar el tema de las finanzas públicas. ¿Cuál es el efecto que esto va a traerle al bolsillo de los costarricenses? Si uno pudiera hacer una relación directa de lo que el déficit fiscal y el hecho de que se vaya ampliando, lejos de reducirse, va a terminar pasándole factura a los costarricenses, ¿cuáles son los indicadores que yo voy a ver afectado en mi economía personal a raíz de lo que está pasando con las finanzas del gobierno? Principalmente tasa de interés, ¿verdad? ¿Qué créditos más caros? Exactamente. Entonces, si la gente quiere un crédito para un carro, para una casa, le va a salir más caro, ¿ya? Vamos a ver, si no tenemos recursos para atender todas las necesidades, pues hay necesidades que no vamos a lograr atender, por ejemplo, pobreza. Por ejemplo, veíamos la medida que tomó el gobierno de ya no aceptar más solicitudes para pensiones del régimen no contributivo. Eso es una reacción directa, digamos, del efecto en las finanzas públicas. Sí, y en parte puede ser por lo que estamos viviendo con la coyuntura del COVID, ¿verdad? Entonces, como le decía, si no logramos solucionar el tema de las finanzas públicas, muchas necesidades que todos los costarricenses creen convenientes que el Estado financie, no vamos a poder financiarlas. Todo lo que se financie con recursos del gobierno central, ¿ya? Todas esas cosas, infraestructura, educación, salud, todo eso, si no logramos solucionar el tema de las finanzas públicas, pues se van a ver afectados. También el gobierno hablaba del impacto que hubiera tenido la pandemia y la cifra que revelaba el Ministerio de Hacienda era cercana a un 10%. Ellos hablaban de que si la situación de la pandemia nos hubiera golpeado antes de aprobar una reforma fiscal, sin los ingresos nuevos que se tuvieron gracias, por ejemplo, a los cambios en renta o al impuesto del IVA, ellos hablaban de que este déficit, más bien la proporción, lejos de ser un 8%, que es lo que están proyectando ahora, hubiera llegado más bien a un 10%. Uno podría analizar realmente que ha tenido éxito hasta el momento la aplicación de la reforma fiscal. Hay datos que nos ayuden a entender lo que ha pasado realmente con la recaudación, quitándole el efecto de la pandemia. No, por lo pronto, o sea, apenas empezábamos a ver algún tipo de mejora, digamos, en recaudación, y se vino el tema del COVID. Entonces, y el COVID que generó más gastos y menos ingresos. Entonces, no podemos aislar todavía el efecto de la pandemia para ver cuál ha sido el efecto real de los nuevos tributos. Sí hubieron algunos meses donde hubo alguna mejora, y es de esperarse que a mayor cantidad de tributos haya una mejora en las cuentas del gobierno, pero no debemos de olvidar la parte del gasto.
¿Cuál es la gran conclusión que debe sacar el país sobre cómo mejorar las finanzas públicas con el poco margen de acción que hay ahora? Porque por muchos tiempos se postergó la decisión, llegó la reforma fiscal, hay todavía algunas reformas pendientes del Estado, también el tema, por ejemplo, la reforma de empleo público, que es un gran tema que todavía está por discutirse, y ahora llega el tema de la pandemia. ¿Cuál es el margen de acción que tiene el gobierno y cuál es la gran conclusión que deberíamos sacar de cómo poder salir a flote con unas finanzas ya deterioradas en medio de una pandemia como la que estamos viviendo? Yo creo que la principal conclusión es la premura, ¿ya? O sea, en este momento ya no hay tiempo para dilatar más las soluciones, ¿ya? O sea, con COVID, sin COVID, este país tiene que entrarle realmente al tema de las finanzas públicas, ya no se puede postergar más. Ya se hizo un esfuerzo por el lado de los ingresos, si bien es cierto todavía se puede mejorar el tema de la recaudación, pero hay que entrar a analizar el tema del gasto. Nada más, a modo de conclusión voy a repasar, no sé si don Luis Diego se puede repasar las 5 medidas que ustedes han propuesto podrían funcionar para que el país mejore el tema de la situación fiscal. Sí, bueno, mantener la disciplina fiscal. Eso es con respecto al tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ser estrictos con esa materia, ¿verdad? Reducir el gasto, sin duda el país debe buscar la eficiencia del gasto público, evaluar el tema de duplicidad de funciones, duplicidad de instituciones, eso es muy importante también. Dada la situación fiscal que tenemos y el hecho de que no nos podemos quitar de encima, por decirlo de alguna manera, la deuda, es importante que el país busque minimizar ese costo de esa deuda, porque eso libera recursos para pagar otras cosas. Trabajar en la mejora de la recaudación tributaria, con mejoras tecnológicas y todas las medidas que se puedan tomar, pues esto viene a ayudar, porque eso generaría más ingresos al fisco. Y reactivar la economía es importante porque los impuestos se generan gracias a que tenemos actividad económica. Entonces, entre más actividad económica exista, es mejor. Bueno, nada más a modo de pregunta, si el país lograra aplicar estas medidas, ¿hay forma de saber en cuánto podría mejorar nuestro panorama fiscal? Hoy está planteado que cerraremos con un déficit de 8,6% del Producto Interno Bruto. Si pudiera aplicarse algunas de estas medidas, si el gobierno realmente hiciera la tarea en reducción del gasto, en contención de la nueva deuda, en mejorar la recaudación, ¿es posible saber en cuánto podría mejorar ese panorama fiscal? Depende de qué tan profundo sea el esfuerzo, ¿ya? O sea, va a depender de qué tanto reduzca el gasto, de qué tanto se pueda cobrar más impuestos, así va a ser el resultado que vayamos a tener. Don Luis Diego, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Educando su Bolsillo y también a ustedes también que nos acompañaron en esta transmisión. Los esperamos el próximo lunes con un episodio más.